vamos a traer, porque obviamente para esto necesitamos otro tipo de instrumentos para poder, en este tema sobre todo del sistema óptico, enseñarles a medir los lentes y darte cuenta si estás con un paciente que tiene algún tipo de metropía, sea miopía, hipermetropía o astigmatismo. Entonces, para eso tendríamos que enseñarles a dilatar la pupila y ver los reflejos en el fondo de ojo que se proyectan con el instrumento que es el retinoscopio, o traer un autoquerato refractómetro para que ustedes puedan ver. Pues habría que cambiar a un sistema más dinámico. ¿Sí? El sistema óptico, como les había dicho la anterior vez, nosotros somos seres de luz. Es difícil que se desarrolle el ser humano en relación a la visión sin haber tenido esa percepción de luz. Entonces tiene que existir una experiencia visual para que nosotros podamos ver. Y esa experiencia visual es nada más que la luz, que la percibimos de dos formas. Una que es la luz emitida y otra que es la luz reflejada. La luz emitida es esa que nos da el sol diariamente y los objetos que dan luz, digamos, como los focos. Esa es la luz de forma directa, y la reflejada obviamente es lo que esta misma luz frente a ciertas estructuras, a ciertos objetos, tienen el fenómeno del reflejo. Entonces estamos sometidos a ese tipo de luz. Obviamente esta luz en la retina se convierte en cambios químicos y estos en potenciales eléctricos que van a llegar al sistema nervioso central para su interpretación. Saben que los conos y los bastones son las principales células que se encargan de recoger toda esa luz, y a través de eso nosotros podamos percibir los colores y los objetos en blanco y negro. La luz tiene tres características principales: la velocidad, la longitud de onda y la frecuencia. Cuando hablamos de velocidad y longitud de ondas, estas se alteran cuando pasan por un sistema óptico, y los efectos que sufren los rayos luminosos a su paso por los distintos sistemas ópticos se conoce como refracción. La frecuencia generalmente no se altera cuando pasan este tipo de sustancias, estas se alteran cuando pasan sustancias opacas y se interceptan las ondas luminosas, y estas sustancias van a absorber o van a reflejar algunas frecuencias dando origen al color. Cuando nosotros vemos en el sistema óptico, generalmente la frecuencia no se altera para nada. Esta es captada tal como tal por el ojo humano, y obviamente la interpretación de esta frecuencia de la luz está dado por los conos y los bastones a nivel de la retina y de la integridad neurológica de la vía visual. Es decir, la retina tiene que estar íntegra antes todos los sistemas que corresponden al sistema óptico para que nosotros podamos ver. La velocidad de la luz y la longitud de onda sufren algunos cambios que se alteran cuando alcanzan la superficie ocular, y estos dependen del índice de refracción del ojo, que significa que es la capacidad para alterar estas dos características luminosas. Y nosotros sabemos muy bien que desde la córnea, el humor acuoso, el cristalino, el humor vítreo, todos tienen distintos índices de refracción. Es por eso que existen cambios en la interfase córneo-humor acuoso o cristalino-humor vítreo. Obviamente la combinación de todos estos factores, si todos están dentro de parámetros normales, van a hacer que el objeto sea enfocado en la retina, a nivel de la mácula, y obviamente nosotros podamos observar. Otro concepto que tenemos que tener en claro es el proceso de la acomodación. Cuando hablamos de las ametropías, en general, las otras diapositivas era una capite extra para que ustedes puedan saber por qué vemos como vemos y dónde se realizan esos cambios. En la acomodación, obviamente estamos hablando de un sistema que está constituido por el cristalino, por la zona y por el cuerpo ciliar, por el músculo ciliar. Entonces, estas tres estructuras
trabajan de forma sinérgica para que nosotros podamos ver de lejos y de cerca. Al igual que la cámara fotográfica, el ojo, cuando es joven, cuando tiene menos de 40 años el paciente, se enfoca a distintas distancias. No necesitamos decirle al ojo, a ver, ve a esta distancia, ve a aquella distancia o a esta distancia, y el ojo dice, no, no puedo ver a esta, no, automáticamente se regula para que nosotros podamos ver. Entonces, nosotros hablamos, cuando estamos viendo de lejos, existe una relajación del músculo ciliar, una contracción de la zónula y por ende un aplanamiento del cristalino. Cuando estamos mirando de cerca, sucede lo contrario. Existe una contracción del músculo ciliar, una relajación de la zónula y un agotamiento del cristalino. ¿Esto para qué? Para que nosotros podamos enfocar tanto de lejos y de cerca sin que le pidamos esa acción al ojo. Y en general, ¿a qué denominamos emetropía? La emetropía es un estado refractivo en el cual la imagen del infinito coincide sobre la retina para un ojo sin acomodar. Si está mirando de lejos, nuevamente los rayos de luz ingresan de forma directa y esos rayos de luz se van a proyectar a nivel de la retina para que sucedan los cambios eléctricos, vayan al cerebro, el cerebro nos devuelva y nosotros podamos ver. Entonces las imágenes se ven en nítidas. Cuando utilizamos el término de ametropía, nos referimos a que existe una alteración de la refracción ocular en la cual la imagen del infinito no coincide sobre la retina para un ojo sin acomodar. Es decir, está mirando de lejos, pero la imagen o se enfoca delante de la retina o se enfoca detrás de la retina. Entonces, la imagen que el paciente va a percibir va a ser una imagen borrosa. Las ametropías en general se clasifican en tres tipos, unas que se llaman axial, de curvatura o de índice. Cuando estamos hablando de una clasificación de tipo axial, nos referimos a la longitud del tamaño del ojo. Entonces, en este caso, podemos tener un ojo que tiene un tamaño, lo normal, pero puede existir un ojo que sea más pequeño o sea un ojo más grande. Entonces, en relación a la longitud axial del globo ocular, viene esta denominación de la clasificación de las ametropías de tipo axial. De curvatura está en relación a si los radios de curvatura de las superficies ópticas, principalmente la córnea es una de las más comprometidas, son menores o mayores de lo normal o desiguales entre sí. Entonces, cuando nosotros tenemos ametropías de curvatura, automáticamente nosotros pensamos en que la superficie que está alterada es la córnea. La córnea necesita algo para que se regularice y para que nosotros podamos ver. Y de índice, cuando aumenta el índice de refracción de los medios transparentes, generalmente en este caso el cristalino. Cuando hay cambios, sobre todo en los pacientes diabéticos, ustedes saben muy bien, el arrastre del sorbitol arrastra líquido y puede hacer que el cristalino se hidrate. Al hidratarse, el índice de refracción va a cambiar. Entonces, nosotros podemos tener una ametropía de este tipo, pero que puede ser falsa en ese momento, porque si el azúcar baja, obviamente el índice de glucemia invertido va a hacer que el agua vuelva a salir del cristalino y ese lente que nosotros le hayamos medido puede ser falso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo voy a diagnosticar una ametropía? Esto ya desde que uno es niño y necesita lentes, o si tienen personas menores, se van a dar cuenta que el niño o se acerca mucho a los objetos, hay una disminución de la agudeza visual, o hace posturas que permiten al paciente que vea mucho mejor. Entonces los pacientes que tienen miopía sobre todo hacen el efecto estenopeico, lo que hacen es entrecerrar los ojos. Al entrecerrar los ojos y hacer efecto estenopeico, hacen que la luz ingrese directamente hacia la retina y ellos puedan ver mejor. En el caso de las ametropías de curvatura, cuando está comprometida la córnea y son pacientes que tienen astigmatismo, generalmente mueven o rotan la cabeza de una forma muy característica, o bajan el mentón, o suben el mentón, o miran de esta forma. Entonces están buscando un eje en el que su córnea le permita ver mucho mejor.
Pues una vez que han visto bien, otra vez. Entonces, nosotros podemos tener, para diagnosticar las ametropías, una disminución en la agudeza visual de forma lenta y progresiva. No puede ser súbita, no puede ser de repente, no puede ser que de ayer a hoy haya perdido la visión y que sea solamente por lentes. No, esto es progresivo. Puede haber la astenopia, que es el cansancio visual, y lo que les había dicho, el cierre de los párpados, estrechando la hendidura palpebral, haciendo lo que se denomina agujero estenopeico o efecto estenopeico. ¿Qué ametropías existen? Existen ametropías donde va a existir una alteración o donde van a haber aberraciones esféricas o aberraciones cilíndricas. Cuando hablamos de aberraciones esféricas, generalmente nos referimos a la miopía y a la hipermetropía. Y estos son considerados los que son las ametropías axiales, porque están en relación al tamaño del ojo. Entonces, la miopía es un defecto refractivo en el que los rayos paralelos procedentes del infinito se enfocan por delante de la retina. ¿Cuál puede ser la etiología? Eso que les he dicho, que el ojo puede ser un poquito más grande, puede haber alteración del índice de refracción, sobre todo del cristalino. Por eso es que los abuelitos, cuando tienen catarata, cambian el índice de refracción y de repente, si usaban lentes de cerca, ya no usan, porque compensan esa falta de aberración esférica, o pueden ser de índice. Clínicamente, el paciente, la característica es que ve mal de lejos, ve muy bien de cerca. Dicen que los pacientes que tienen miopía, ustedes que usan lentes, por ahí van a dar veracidad de lo que se dice o no, dice que los que usan o tienen miopía ven como si vieran con lupa. Entonces, pues, son muy buenos pintores, son personas que les gustan las cosas del arte, o por ahí pueden ser muy buenos cirujanos, porque ven tan bien que obviamente bueno, el enfoque es suficiente para ellos, ¿no? Se denomina miopía simple cuando evoluciona más o menos hasta los 22, 23 años y no es mayor de 6 dioptrías. Y se denomina patológica cuando obviamente supera las 6 dioptrías y el tiempo no hace que se detenga, pues sigue progresando la miopía hasta que en un momento puede provocar una atrofia corneoretiniana generalizada. ¿Qué significa eso? Que la retina, que es como un tapiz interno, si el ojo sigue creciendo, la retina no crece a la par, sino que hay áreas en las que se van rompiendo o se van atrofiando. Entonces son áreas adelgazadas que pueden provocar una atrofia corneoretiniana generalizada. ¿Qué alteraciones oculares yo puedo tener prevalentes en los pacientes con miopía? Y esto hay que saber, porque el paciente no solo es miope, sino que puede tener, el paciente miope puede tener un glaucoma crónico de ángulo abierto, puede ser más propenso a tener cataratas y sobre todo a desprendimiento de retina. Se dice que los pacientes con miopía tienen un 5% más de probabilidad de desarrollar un desprendimiento de retina en relación a las personas que no usan lentes. Entonces, la miopía se corrige con lentes divergentes, cóncavas o negativas. De ahí que cuando ustedes vean una prescripción de lentes, van a observar una E o una ES, que significa esfera. Entonces, ahí van a ver que tiene el signo menos y la dioptría que tiene el paciente. Entonces, si tiene -1, tiene 1 de dioptría para la miopía. Si tiene 5, -5, es 5 de dioptría. Entonces, la miopía está estandarizada con el signo negativo. Lo contrario es la hipermetropía. Este error refractivo en el que los rayos luminosos paralelos convergen por detrás de la retina con el ojo en reposo. Entonces, hay una clasificación que la clasifica en una hipermetropía latente y manifiesta. Y obviamente el paciente con hipermetropía ve muy mal de cerca y ve bien de lejos. Es lo contrario del paciente miope. Pues el paciente que tiene hipermetropía generalmente en el colegio es un niño que como no ve bien de cerca, entonces a los 5 o 10 minutos empieza a hacer ya otras cosas, ¿no? Los niños a veces les dan la catalogación de niños hiperactivos, todo eso.
patologías yo puedo encontrar o alteraciones oculares prevalentes en un paciente con hipermetropía? El glaucoma de ángulo cerrado y el pseudopapiloma. Y estos pacientes se corrigen con lentes convergentes, convexas o positivas. Por eso es que cuando vemos la prescripción de los lentes, vamos a observar el signo positivo. Signo positivo, sinónimo de que el paciente tiene hipermetropía. Y finalmente tenemos el astigmatismo. En el astigmatismo hay un estado refractivo en el que no puede formarse una imagen puntual en la retina, es decir, ni acomodando ni aproximando. El paciente con astigmatismo ve mal de lejos y de cerca, en todo momento. Es como si estuviera viviendo todo el tiempo desenfocado. Entonces nunca puede ver o puede lograr ver imágenes nítidas. Esto debido a que existe una desigualdad en la refracción en cada meridiano, lo que va a dar lugar a que esa imagen no se forme en un punto focal, sino tenga dos puntos focales. La clasificación en general del astigmatismo es de regular e irregular. Este es un examen de Pentacam, es un examen de colores que se realiza a todos los pacientes que tienen astigmatismo, sobre todo a los pacientes si son niños o tienen astigmatismos por encima de 3, 4, 5, 6 o tienen queratometrías altas por encima de 47, porque las queratometrías determinan la curvatura de la córnea y determina si ese astigmatismo es irregular o regular. Entonces nosotros vamos a observar en esta escala de colores. Miren, esta primera figura es un astigmatismo regular porque el meridiano vertical y horizontal son perpendiculares entre sí. Y además la imagen superior en relación a la imagen inferior es igual. Lo contrario sucede en un astigmatismo irregular. Los ejes ya no son perpendiculares y además la imagen superior y la imagen inferior también no es igual. Siempre puede tener una cabeza superior pequeña y una cabeza inferior grande. Y esto significa que donde se vea la imagen más grande, a ese nivel es donde existe la mayor irregularidad de la córnea. Y esto hay que compararlo con el grosor de la córnea para ver si esa área no se está desgastando y por eso se está deformando. Existen diferentes clasificaciones, esto de acuerdo a si es simple o es compuesto, y está en relación a que uno de los ejes cae en el punto focal y el otro no, y este punto focal puede caer adelante o puede caer atrás. Entonces de ahí viene la clasificación de miópico simple o hipermetrópico simple. O puede ser compuesto cuando ambas caen delante o ambas caen detrás de la retina, ¿no? Para conformar lo que es el astigmatismo miópico compuesto o hipermetrópico compuesto. En algunos diagnósticos, por ahí ustedes no solo van a encontrar el diagnóstico de ametropía, sino que pueden encontrar el diagnóstico de astigmatismo hipermetrópico compuesto y automáticamente viendo estas figuras, obviamente nos vamos a dar cuenta de lo que estamos hablando. Este tipo de alteración de la refracción se compensa con lentes cilíndricas o tóricas, que no solamente van a poseer un número que compense esa alteración que tenga, sino que además van a tener una orientación en el eje. ¿Qué significa? Que la córnea en 360 grados, como el reloj, tiene sentidos horarios, y en el lugar donde está más deforme, obviamente contrariamente a eso se pone y se calcula el lente. Ahora hay máquinas que calculan eso directamente y te dice cuánto de medida de astigmatismo tiene el paciente, y el signo puede ser positivo o negativo. En la mayoría de los casos es negativo, es miópico, pero el eje te determina dónde tienes que poner el lente: a 90 grados, a 180 grados, a 10, a 20, a 160, a 170, y ese lente tiene que estar en ese eje. Si no está en ese eje, no sirve. Los que usan lentes y tienen astigmatismo se van a dar cuenta que si lo mueven un poquito hacia la derecha o hacia la izquierda muy suavito, la imagen se distorsiona. Entonces no sirve
si hay un niño sobre todo, que los lentes se lo arreglen con scotch, se los amarren con guatos y el lente está así chueco igual y le están poniendo. Y los niños ni se dan cuenta que están con los lentes, igual están jugando algo, pero es que no le están dando la importancia al lente, está pasando lo que tiene que pasar, nada más están jugando, pero no están viendo por los lentes. Entonces eso es importante en el astigmatismo. Tiene que estar en un determinado eje para que yo pueda ver bien. Luego están las anisometropías. Las anisometropías son problemas de salud visuales en el que cada uno de los ojos presenta un error refractivo diferente. Es decir, puede ser que cada ojo tenga una medida diferente, este que tenga 1 y este que tenga 3, o puede ser que uno no tenga ninguna medida de lentes y este nada más tenga medida de lentes. A eso se denomina anisometropía, sobre todo cuando pasa más de 3 dioptrías. Y el paciente, obviamente, si ve mal con un ojo, puede tener problemas de ambliopía. Si es una ambliopía profunda, puede tener problemas de estrabismo, el ojo se puede desviar a cualquier lado, o puede tener lo que se llama la anisecomia, es decir, que va a haber un objeto del tamaño real y el otro objeto lo va a ver más grande o más pequeño. Entonces, si ustedes encuentran el término de anisometropía en alguno de los diagnósticos, saben que es porque existe un error refractivo diferente en cada uno de los ojos. Y finalmente, están dentro de las ametropías, aunque no tendrían que estar, lo que es la presbicia. La presbicia no es nada más, o la presbiopia, es la pérdida del poder de acomodación necesario para la visión de cerca. Y esto generalmente aparece entre los 40 y 45 años. En los pacientes miopes un poquito más tarde, eso es lo ventajoso de ser miope, que la presbicia le va a llegar un poquito tarde porque la miopía lo va a mantener por ahí 5 o 10 años más sin usar lentes de cerca. Contrario a lo que sucede con el hipermétrope. El hipermétrope va a usar un poco más temprano por ahí los lentes, a los 35, a los 40 años, digamos, porque se va a sumar la hipermetropía de lo que es la presbicia más la hipermetropía de lo que es su hipermetropía, ¿no? Entonces nosotros vamos a observar una alteración de la acomodación. Este ojo ya no se va a acomodar como cuando uno es joven, lejos, cerca, intermedio, a todas las distancias, no. Hay un momento en el que ese sistema deja de funcionar porque se vuelve rígido, el cristalino se vuelve más compacto, entonces ya no tiene forma de cambiar su curvatura, de abombarse o de estrecharse, y entonces el paciente va a necesitar un lente de cerca. ¿Cómo compensamos esto de la presbicia? Con lentes convergentes convexas positivas, y se denominan adición. Es igual que la hipermetropía también se utiliza lentes convergentes convexas y positivas. Por eso que les digo, si alguien es hipermétrope, se suma. Si es miope, obviamente le va a mantener un poquito más y se va a restar luego cuando se le dan los. ¿Cuál es? No sé si el tratamiento, la conducta que se realiza en los pacientes que tienen ametropía. En primera instancia está en la prescripción de los lentes. Y ya les he mencionado en cada una de las presentaciones qué tipo de lentes es los que van a usar los pacientes, ¿eh? La corrección con lentes aéreos, con los que ustedes están utilizando, si es suficiente para el paciente, ahí nos quedamos. Le da la visión que le tiene que dar. El paciente no tiene problemas de usar lentes, entonces nos quedamos con lentes. Hay algunas personas que tienen medidas muy altas, digamos en miopías, que si este ojo tiene 3 y este tiene 10 de miopía, entonces eso va a provocar una alteración en la visión y entonces ahí probablemente yo tenga que recetarle un lente de contacto para el ojo que tiene más alta medida. O si los dos son altas medidas, yo le puedo recetar el lente de contacto. Es una de las opciones para corregir las ametropías. Obviamente esto tiene que ser que se llama manejado y dado por un contactólogo, porque él va a controlar cómo está ese lente de contacto y obviamente le va a indicar cómo tiene que utilizar ese lente de contacto. No es usar por usar tampoco. Más aún no está poniéndose los lentes de contacto esos de colores que se llaman cosméticos, porque después están viviendo con sus pérdidas de epitelio al día siguiente
porque el lente de contacto se pega al ojo como es esa succión que produce, y cuando lo retiras, esa misma succión, todo el epitelio se retira y lo están llorando. Cuidado con los lentes de contacto, los cosméticos. Existen varios tipos, en general se los clasifica en blandas o rígidas al gas permeables, pero obviamente, como les digo, el contactólogo es quien va a hacer el mejor manejo de los lentes de contacto. Luego tenemos las cirugías refractivas. En las cirugías refractivas hay que tomar en cuenta que se pueden hacer en dos lugares. Uno, tocando lo que es la córnea, y uno, entrando dentro del ojo. Cuando hablamos de la cirugía refractiva a nivel de la córnea, está la cirugía incisional. Esta generalmente muy poco se realiza. Antes, en la época del 50, creo que se ha hecho mucho en Rusia, las queratotomías radiales, y es hacerle pequeños cortes a la córnea en el lugar contrario donde tiene la curvatura más alta. Entonces eso va a hacer que la córnea, donde es más curva, si le hago un corte al otro lado, un poquito lo va a tensar y lo va a aplanar. No se hace mucho ya. Y luego tenemos las cirugías con láser excimer. Y este láser puede ser con técnicas de superficie o con las técnicas del láser, ¿no? Pero obviamente primero hay que hacerle un examen oftalmológico completo para saber si este paciente es o no es candidato. Y finalmente, sobre todo en el queratocono, se puede colocar lo que son los anillos o los segmentos intraestromales o intracorneales, que son la colocación de este tipo de elemento que ven. Tiene un material que el ojo en general no lo rechaza y se colocan en el espesor de la córnea. Igualmente el paciente tiene que ser muy bien analizado para saber si es candidato o no es candidato. Y luego están las cirugías refractivas intraoculares. Estas cirugías refractivas intraoculares pueden ser de dos tipos. Unas que pueden respetar el cristalino del ojo y las otras donde yo voy a retirar el cristalino aunque esté transparente. Porque estas cirugías se pueden hacer a pacientes de 40 años, 45, 50 años. Y en esos pacientes el cristalino todavía no está muy opaco. Pero se puede hacer la cirugía refractiva retirando esta parte del sistema óptico. Cuando hablamos de implantes de lente fáquico, significa que le vamos a colocar un lente intraocular. Eso en catarata en cristalino han debido ver los lentes intraoculares, pero en este caso vamos a poner en el espacio entre lo que es el endotelio de la córnea y el iris. Miren, este es un lente, el Artisan, que se plega como se engancha al iris. Aquí tienen los ganchitos y tiene que quedar en el centro. Entonces, este lente tiene la medida de los lentes que tú necesitas. Por ahí tienes 10 de miopía y el otro no tiene ninguna medida de lentes. Y tu córnea no es suficientemente gruesa como para realizar la cirugía láser. No te va a aguantar. Entonces, puede ser la opción de colocarle este lente Artisan o este lente que se llama ICL. Este ICL va detrás del iris. Se apoya en el sulcus. ¿Miren? No toca el cristalino. Entonces, obviamente, antes de someterlo a esta cirugía, también se hace exámenes donde esos espacios sean lo suficientemente grandes, tanto en la cámara anterior como en la cámara posterior, para que estos lentes puedan ingresar. Lo bueno de esto es que es reversible, es decir, si el paciente nota algún problema, hay un proceso inflamatorio, el lente es rechazado por el cuerpo, o nosotros vemos que las células endoteliales, porque esa es la particularidad de estos lentes, que hacen que se reduzcan las células endoteliales más rápido en relación a lo que tiene que ser normalmente. O si nosotros vemos en los controles que las células endoteliales van reduciendo, entonces esto se puede retirar sin ningún problema, ¿ya? Y finalmente está lo que les decía, el implante de lente pseudofáquico. Pero en este caso, lo que se va a hacer es sacar el cristalino, como en la cirugía de la catarata, pero en este caso el cristalino no va a estar opaco, no va a tener catarata, va a ser transparente. Pero ahí le vamos a colocar la medida del lente que necesita, ¿no? Sea un lente de aberración esférica combinado con aberración tórica, o sea solamente uno de ellos.
Y con eso terminamos. Denle una leidita, esto está más resumido en relación a lo que tienen en el libro. Obviamente van a salir preguntas del libro también, complementadas con esto de las teóricas. Y las teóricas yo generalmente las pongo más en función de que lo que quisiera que ustedes aprendan y que se les quede grabado para su futuro como médicos generales, ¿no? Y aquí finalmente les he traído esta diapositiva, que la puse también el año pasado, que es del ciclo de Krebs. Entonces, cuando uno piensa en medicina, obviamente la medicina es un campo tan grande, tan bonito y al mismo tiempo es escabroso, ¿no? Es decir, no es nada fácil estudiar medicina, no es nada fácil llegar a quinto año. Pero si hemos llegado a quinto año, yo creo que tendríamos que haber llegado ya sabiendo esto de memoria, porque es fundamental, es la parte básica de la célula para que nosotros podamos estar vivos y para que tengamos energía. Pues ahorita les pido y les pregunto un examen de ciclo de Krebs, seguramente muchos no van a poder responder y no vamos a poder poner todo el proceso que es, ¿no? Hasta yo me he olvidado, lo único que sé es que nos da cuántas moléculas de energía, 3 ATPs, ¿sí? 36. Cada uno cuando se va subespecializando, obviamente va dejando ciertas cosas y tomando ciertas cosas. Nos vemos el siguiente martes para la teórica. Yo generalmente no suspendo los exámenes, entonces si ustedes son responsables de pasar los temas, pásenles desde ahora, no le pasen el último día para que escribamos 5 temas y luego no puedan dar un examen. ¿Ya? ¿Listo? ¿Eso todo, autores?